Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los cortes de luz que soporta el país agravan la situación económica del sector productivo. Tiendas, empresas, restaurantes y locales comerciales registran pérdidas diarias por los apagones que enfrenta en estos momentos el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para hablar sobre los apagones y los efectos en la economía ecuatoriana, efectos que ya se han comenzado a sentir en varios sectores. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo le va, Fausto? Buenas noches también al país. ¿Cuáles son las consecuencias, al menos las de las inmediatas que se han sentido, comienzan a sentirse a propósito de los apagones, economista? Bueno, tomando como situación histórica lo que pasó en el semestre del año pasado, donde prácticamente se registró por parte del Banco Central pérdidas cuantosas del 1% del PIB, estamos hablando de 1.000 millones. Ahora, si bien es cierto, los cortes se dieron con mayor fuerza en la última semana, eso se va a ver reflejado en una disminución de la recaudación tributaria, ¿sí? Y que de hecho, de enero a marzo ya hay una caída. Sí, pero de ahí también se va a ver reflejado también en lo que tiene que ver con el ritmo de la actividad propia de los negocios. Entonces, se ha visto un sinnúmero de negocios que están totalmente semi-paralizados por el tema de los cortes de energía prolongados, y eso puede tener una afectación ya al cierre del año 2024, que en el último informe, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico es del 0.1%, o sea, prácticamente no crecemos nada en el 2024, y eso se puede complicar con el tema de los apagones, ¿no? Ahora bien, hemos visto y que han comenzado de alguna forma las lluvias en el sector donde se requieren las lluvias, pero se advierte que los apagones van a continuar durante las próximas semanas. El hecho de que hayamos llegado a este punto de crisis muy seguramente obliga al gobierno a redireccionar ciertas inversiones que evidentemente las tuvo paradas, y esto con respecto al parque termoeléctrico, por ejemplo, a mantenimiento de las centrales hidroeléctricas. Esto podría también complicar las finanzas en el gobierno. Sí, tanto así que ni siquiera está en la proforma presupuestaria 2024. Entonces, hace poco el ministro de Economía anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener dos fuentes de financiamiento, 3.000 millones de crédito a través del crédito servicio empleado del FMI y 1.000 millones por el crédito bajo la modalidad de sostenibilidad y resiliencia. Pero vemos que esos créditos del FMI, especialmente el del FMI, del Fondo Monetario Internacional, servir para renegociar la deuda con el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces no va a ser ni siquiera libre de disponibilidad, o sea, no va a contar con recursos frescos. Los recursos que actualmente tienen recaudación tributaria, solo para darle el último dato que sacaron de recaudación tributaria del SRI, de enero a marzo del 2024, apenas hay un aumento de 14 millones de dólares con respecto a enero a marzo de 2023. O sea, ni siquiera hay plata en cuestiones de recaudación tributaria, y lo que se va a obtener de recursos por parte del Fondo Monetario Internacional va a servir para cubrir deudas con el mismo FMI. Entonces, se complica de dónde va a sacar el financiamiento el gobierno para este tipo de situaciones, especialmente para el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, que de alguna otra forma, de continuar la situación, como usted lo dijo, va a continuar los apagones, por lo tanto va a continuar las pérdidas económicas, no solamente de los negocios, también de las familias, ¿no? Y en esta necesidad de priorizar las inversiones y dirigirlas, por ejemplo, al sector eléctrico, evidentemente, como decíamos, se van a complicar muy seguramente otros sectores, pero si de lo contrario, la consecuencia va a ser nuevamente caer en apagones en el siguiente estiaje, nuevas sequías en los sectores donde se requieren lluvias, nos va a llevar nuevamente a los apagones. ¿Entramos quizá en un círculo? Posiblemente, porque no hay fondos, no hay recursos, a pesar de que hace pocos minutos el presidente estableció un nuevo estado de excepción vía decreto, y donde dentro de las
artículos de la resolución establece que el ministro de Finanzas puede remover los recursos, el recurso que remover, entonces la situación se complica. Yo aspiraba que esos recursos frescos del Fondo Monetario Nacional sirvan, aunque sea una parte de 1.000 millones, para el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con el parque que genera la energía, no solamente hidroeléctrica, sino también termoeléctrica. Pero lastimosamente ese tipo de anuncios todavía no lo ha hecho el gobierno, pero de lo que se conoce de las mismas fuentes del Fondo Monetario Internacional es que esos recursos van a servir para pagar el mismo propio FMI. Entonces se complica y lastimosamente van a continuar los apagones complicando el escenario económico 2024, que de hecho ya hay una desaceleración profunda de la economía ecuatoriana. ¿Qué va a pasar con las pérdidas registradas ya en el sector productivo, en el sector turístico, en el sector comercial? Van a ser cuantiosas. Como le dije, solo el último trimestre del 2023 fue $1.000 millones de pérdidas. Entonces, todavía los gremios productivos no han hecho la valoración, pero ya se nota lastimosamente al ver y al recorrer las ciudades y los cantones, los negocios están semiparalizados. Entonces, ya al final del mes vamos a tener una valoración un poco más exacta, pero que sí le podría decir que van a ser pérdidas cuantiosas. Esperemos que no sea en la magnitud de que fue en el último trimestre del 2023 de 1.000 millones, porque eso sería catastrófico para la economía ecuatoriana. ¿Cuál podría ser, o digamos, una alternativa que planteen desde los sectores productivos hacia el gobierno? Me refiero a una eventual medida de compensación, porque si bien hay estas pérdidas, muchos tendrán evidentemente que asumirlas, pero hay una responsabilidad inequívoca del gobierno. Sí, el gobierno ha hecho algunos anuncios, especialmente de cubrir parcialmente el pago de las planillas, especialmente a los ciudadanos. Creo que eso también se extiende a las empresas, pero eso es un alivio muy mínimo para el daño que se ha generado. Entonces, yo no le veo al gobierno con capacidad de poder frentear esto. Ni siquiera tiene recursos para darle mantenimiento a todo el aparataje que genera la electricidad en el país. Y no creo que vaya a conseguir recursos para poder de alguna otra forma compensar de manera más profunda a los sectores empresariales. Ahora bien, y con esto termino, economista, una vez que se han planteado ya los efectos tanto para el sector estatal como para el sector privado, hay una de las opciones que en muchas ocasiones se ha planteado, por ejemplo, reemisión de deudas, intereses, que es un poco la tendencia que se ha llevado adelante tanto en el Servicio de Rentas Internas, hemos visto también en Contraloría, hemos visto en otras instituciones del Estado. Este tipo de medidas no pueden ser también contraproducentes para el Estado, que deja de percibir recursos que además al menos potencialmente los tenía. Bueno, de acuerdo al SRI, en cuanto a remisión tributaria de lo que se aprobó en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, le ha permitido recaudar 162 millones de enero a marzo de 2024. Es poco, porque si quitamos la remisión, ha caído la recaudación tributaria. Eso como que genera algo de movimiento en la caja fiscal, pero como le mencioné, apenas es de 14 millones. Entonces, es el escenario tributario. Yo creo que ya cuando se vea el reporte de abril, con lo que va a pasar del tema de la cuantificación de los apagones, la recaudación tributaria va a seguir cayendo. Entonces, el ecuatoriano se pregunta, bueno, ¿para qué subieron el IVA? ¿Para qué generaron impuestos adicionales si la recaudación tributaria comienza a caer? Pero eso no se comienza a caer por los apagones, ya comienza a caerse desde el año pasado porque la desaceleración continúa. Lo que se va es agravar la situación. Por eso es que nosotros en su momento fuimos contrarios a aumentar el IVA, porque genera lastimosamente una contracción del consumo y ya se está evidenciando. Entonces, el tema de los apagones profundiza la situación y lastimosamente esa es la situación que va a estar de cara al año 2024, lastimosamente. Queriendo pensar en superar esta crisis, no obstante, y causado el daño a todo el sector privado, productivo, comercial, turístico, se estima aproximadamente, o de su experiencia, un tiempo de recuperación, al menos para retomar un nivel ya de ingresos, de movimiento económico para estos sectores. Le cuento que eso ya queda bajo la incertidumbre, porque lastimosamente nosotros estamos viendo tendencias. Uh-huh. La tendencia del consumo hacia la baja, que es una de las variables para que aumenten las ventas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo que ya cuando revisamos la recaudación tributaria también está a la baja.
Cuando comenzamos a ver, por ejemplo, el movimiento de los créditos también están a la baja. Cuando comenzamos a ver el nivel de exportaciones, de tasa de crecimiento de las exportaciones están a la baja. Entonces, hay algunas variables que están evidenciando de que la economía prácticamente va a cerrar el 2024 con crecimiento cero. Entonces, los sectores empresariales no les va a quedar otra opción que optimizar prácticamente sus costos. ¿Y esto cómo se va a traducir? Lastimosamente, en recorte de puestos de trabajo a lo largo de los próximos meses, porque la situación no va a cambiar. El gobierno no tiene recursos, dadas las circunstancias, es donde debe evidenciarse la mayor inversión pública del Ecuador, y eso lastimosamente no se pronostica. Inclusive, repitiendo lo que le he dicho en las preguntas anteriores, los fondos que llegase a conseguir del FMI solamente van a servir para pagar al propio Fondo Monetario Internacional, ni siquiera para la reactivación económica. Entonces, la situación es muy compleja y lastimosamente es muy incierta para las empresas. Finalmente, pensar en que el país en estas condiciones puede ser atractivo para la inversión extranjera es de momento imposible. Desde los últimos años, cuando ya se comenzó a disminuir la inversión en minería, la inversión extranjera ha comenzado a caer. Entonces, depender del sector, de sectores prácticamente ajenos a la minería o petróleo es muy complicado. Y de hecho ya el cierre del 2023, la inversión extranjera directa es de $300 millones, la más baja de los últimos 15 años. Entonces, ese escenario se va a repetir lastimosamente en el 2024, porque no se han aprobado reformas en lo que tiene que ver con la ley de minería, ni tampoco se han aprobado reformas en lo que tiene que ver con el tema de hidrocarburíferos. Entonces, es muy complicado. Tampoco la inversión extranjera va a venir con una sociedad empobrecida. Entonces, son algunas variables, seguridad jurídica, trámites, pero la inversión extranjera fluye cuando las economías marchan muy bien. Y cuando las economías no marchan muy bien, lastimosamente la inversión extranjera directa va hacia otros países. Un escenario sin duda difícil, economía complicada y una salida tomará bastante tiempo. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, buenas noches, buenas noches a la audiencia. Gracias, buenas noches, también un buen fin de semana, señor economista. Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, hablando sobre los apagones y los efectos en la economía ecuatoriana. Lamentablemente son preocupantes los escenarios que se plantean de aquí en adelante, tomando en cuenta por un lado las pérdidas para todo el sector productivo, comercial, turístico, en el ámbito privado, también para el Estado ecuatoriano. El gobierno deberá de alguna forma redireccionar ciertas inversiones al sector eléctrico para no caer nuevamente en este tipo de crisis del sector. Y plata es lo que menos hay. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.